hacemos con la otra cara de la noticia, sección presentada y dirigida por Isabel López. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Dani. Y también, claro, Eugenia Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Dani. Pues bueno, evidentemente creo que ha sido noticia y sigue siéndolo Marta del Castillo. Nuestro programa, también hay que decir que en redes sociales, en YouTube, está funcionando bastante bien. Llevamos más de 3.500 visitas, por si alguien lo quiere ver, está en YouTube. Que no se vaya ahora, porque vamos a hablar sobre Marta del Castillo. Y es que el Cuco y su madre han sido llamados a declarar con fecha, en mayo de 2022. Algo más sobre esta noticia, porque creo que Miguel Carcaño también tiene que declarar. Bueno, en concreto se ha abierto ese caso para el día 26 de mayo de 2022 a las 9:30 de la mañana. Pero no solo va a ser ese día, sino que también lo del día 27, el día 31 de mayo y también el 2, el 7 y el 9 de junio. O sea que van a ser una serie de días en los que van a tener que pasar otra vez pues casi todos los protagonistas, por no decir todos, porque como decimos el Cuco en este caso y su madre, Rosalía, van en calidad pues de acusado, en este caso. Van a tener que volver a testificar porque se supone que la otra vez mintieron, ha sido un falso testimonio. Exacto. Y ahora pues se supone que deben de decir la verdad. ¿Qué ocurre? Que ahora en este caso, en calidad de testigo, pues irá Miguel Carcaño. Eso cambia un poco todo, que son pues todos los titulares que estamos viendo del padre de Marta, Antonio del Castillo, en el que pues comenta que el Cuco ya pues debe decir la verdad y que tanto Miguel también, porque ahora en calidad de testigo ya no pierden nada ninguno de ellos. Así que veremos a ver qué depara este nuevo juicio. Esperemos que no vuelvan a cambiar de historia. Sería ya la octava. Exacto, sino que ya pues comiencen a hablar la verdad. A esto ha ayudado mucho pues el documental que hoy día está en boca de todo el mundo y la verdad que hablando de los datos, teléfonos, ¿no? Los datos móviles, pues es el motivo que les está llevando a seguir peleando por este caso y bueno, esperemos pues que esos datos móviles pronto sean conocidos, puestos a la luz para que veamos todos realmente dónde estuvieron situados esas personas en ese 26 de enero del 2009, 24 perdón, se me ha metido a mí el 26, 24 de enero del 2009 y bueno, a ver si comienzan a esclarecerse un poco los hechos y por fin pues pueda descansar ya esta familia y encontrar concretamente el cuerpo de Marta o como decía su madre, lo que quede del cuerpo de Marta. Claro, además creo que lo más importante, Antonio del Castillo, que estuvo presente aquí la semana pasada, decía que le interesa, como tú bien comentabas, al Cuco decir la verdad y a todos, porque al final es un caso que yo creo que, como tú bien dices, debería cerrarse ya han pasado bastantes años y al final esto es un dolor para la familia, como él mismo corroboraba, que no acaba, ¿no? Sí, además vamos a volver, como digo, a ver pasar por ese pasillo de los juzgados de Sevilla pues a todos los protagonistas, porque también los padres de Marta, tanto Antonio como Eva, van también como testigos, y no solo ellos, sino que también pues veremos a Samuel, veremos a Francisco Javier Delgado, veremos a María García Mendaro, y bueno, a varios vecinos, varios componentes que también estuvieron como calidad de testigos aquel día, o sea que vamos a volver a ver todas esas imágenes que llevamos viendo en bucle todos estos años, pues ahora las vamos a reciclar, digamos, y a renovar, porque va a volver a pasar todo el mundo por allí. Yo creo que más de uno de estos testigos pensaba ya que estaban como aparte del caso y de buenas a primeras ha habido un vuelco que los han vuelto a meter en el saco, ¿no? En el saco de los trapos sucios. Y yo creo que ha sido bueno este vuelco, creo que ha sido muy beneficioso para la familia la realización de este documental y de todas estas nuevas investigaciones que se están llevando a cabo. Ya lo decía Antonio en el plató, gracias a su abogada y a toda esa parte de periodistas que estaban colaborando, ¿no?, con todas estas investigaciones. Así que a mí me parece muy justo, porque esas personas que se creían ya que se habían lavado las manos vuelven a estar en el punto de mira y esperemos que en este caso pues se aclaren ya verdaderamente todos esos hechos y
por fin, vuelvo a repetirlo y a reiterar, de que ya descanse esa familia que lleva muchos años buscando a su hija y ya es momento de descansar y de dejar un poco este tema en el olvido. Que no se va a quedar en el olvido, claro está, pero por lo menos que descanse la familia. Yo creo que ahí va a ser lo más importante es la declaración del Cuco, obviamente. Totalmente. Porque como la otra vez dijo que al final empezaron a hacer tal plan que resulta que no estaba. Claro. Ya la última versión era que no estuvo allí en León 13. Y culpó a la policía, de que él cambiaba, las versiones entre el Cuco y Carcaño, si por fin dicen la verdad, yo creo que es donde se va a destapar todo esto que esperemos que lo hagan ya de una vez. Un caso que, como bien decimos, yo creo que debería cerrarse. Y todo gracias a este documental que, aunque ha habido artículos que criticaban ese punto que se adjudica el documental, de que gracias a ellos, pues bueno, ha surgido esto de los teléfonos móviles, fuera de cámara, se le preguntaba a Antonio si esto era verdad o no. Evidentemente, este artículo que critica el documental tiene parte de razón porque evidentemente quien alza esta denuncia o levanta, ¿no?, lo de los móviles es la abogada de la familia de Marta del Castillo, pero es a raíz del documental y esto yo creo que podría dar un vuelco, aunque también Antonio, pues bueno, tiene muchas esperanzas, pero tampoco se cierra a que esto sea tan contundente, ¿no? Porque yo también bien le decía, ¿no?, igual el cuerpo se ha podido mover y a pesar de que el móvil en ese día de una ubicación, de que algunas de las personas imputadas estuvieran en alguna ubicación, igual si vas allí y allí no aparece nada, al final sería una prueba... Tiempo, como decía Antonio y lo comentabas tú también, tiempo han tenido de mover el cuerpo y como decía Antonio, era arriesgarte una sola noche. Entonces, ¿quién no se arriesga una sola noche por arriesgar su vida? Pues lo arriesgaríamos todo, iríamos una noche, nos arriesgaremos a que nos pillara la policía, pero sabiendo que si no te pillan, estás fuera de todo el juego para toda la vida. Entonces sí, pues la verdad es que hay muchas posibilidades de que eso haya ocurrido y si no lo han hecho ha sido una torpeza después de toda la suerte que han estado teniendo conforme han ido avanzando en las pruebas, que ya también lo decía Antonio, que han tenido muchísima suerte en todo lo que han ido avanzando, que la policía se dejaba atrás muchas pruebas que después se han visto que no eran tal cual lo que se estaba llegando a cabo, sino que estaban buscando en otras horas, por ejemplo los vídeos de la salida de Francisco de la casa, pues que era otra hora la que estaban buscando, que las cámaras estaban todavía en horario de verano y no de invierno, en fin, hubo una serie de hechos, de errores que todo eso pues le ampliaba esa suerte que iban teniendo de no esclarecer realmente esos hechos. Pero bueno, esperemos que ahora pues todo eso quede más claro y salga todo a la luz. Bueno, gracias a los móviles, que sería un dato increíble, ¿no?, que hasta el día de hoy, o sea, más de 12 años después, nadie haya caído de la policía en investigar esos móviles y esas antenas con las ubicaciones, o sea, me parece un poco esperpéntico. A mí sinceramente, y voy a hablar abiertamente de lo que pienso en este caso, yo creo que aquí ha habido muchísimo interés para que esto no saliera a la luz, porque ¿qué abogado no cae en pedir esos datos? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ni la policía, Exacto, entonces... Para mí aquí hay muchísimo interés en que eso no saliera a la luz, se ha luchado por ello, pero definitivamente está el dicho, ¿no?, de que se pilla a un mentiroso antes que a un cojo. Pues esto es tal cual, más tarde o más temprano las cosas salen a la luz. ¿Que han salido años después? Pues mira, pero al final todo se sabe. Bueno, veremos a ver qué pasa el próximo mes de mayo. Sí, y ahí sacaremos todas las conclusiones. Vamos a ir viendo si al final se vuelve a extender o vuelve a pasar lo mismo que ha estado pasando durante todos estos años, que cosas que encontraban, datos que encontraban, iban con esa esperanza de encontrar algo más y cerrar y al final era todo lo contrario, otra vez a volver atrás. Esperemos que en este caso pues no sea así, que esto nos siga impulsando a seguir hacia adelante y no nos volvamos atrás. Con suerte el caso se podría cerrar en los próximos meses, en el próximo año, o al menos tener novedades muy importantes. Vamos a seguir avanzando, hacemos un viaje, un largo viaje, nos vamos hasta el desierto de Atacama, porque allí ha ocurrido algo, bueno, muy curioso también. Pues sí, damos un cambio de giro a las noticias y como dicen nos vamos hasta el desierto de Atacama, en Chile.
Y bueno, allí misteriosamente había unos trozos de vídeo esparcidos por una franja de unos 75 kilómetros, algo muy raro, algo que ha traído de cabeza a los científicos, a los investigadores que estaban en este lugar. Ahí vemos la fotografía del lugar. Y bueno, al final pues por fin han dado con la tecla, han conseguido saber de dónde procedían esos misteriosos trozos de vidrio. Y bueno, resulta pues que todo viene de un cometa que al parecer pues chocó con nuestra atmósfera hace 12.000 años y bueno, convirtió ese suelo arenoso que tiene el desierto de Atacama pues en vidrio silicato, es decir, en una mezcla sólida de silicio y oxígeno. Algo muy extraño que, como digo, traía de cabeza a los investigadores y que por fin pues han conseguido saber de dónde procedía. Y bueno, me resultaba muy interesante porque además yo desconocía que el desierto de Atacama, pues cuando ocurrió eso, es decir, hace 12.000 años, no era un desierto, sino pues que era un bosque, tenía su propia vegetación, tenía sus árboles, tenía sus plantas y bueno, pues con el paso del tiempo se ha ido quedando pues cada vez sin menos árboles, ha ido quedándose más desierto y ha llegado pues a esto, pero que curiosamente en esos restos pues también han encontrado pues que había pues esta fauna allí. Perdón. Muy interesante y la ciencia es importantísima en todos los campos y aquí lo vemos, ¿no? Y también en la siguiente noticia, porque a pesar de que se investigue, ¿no?, lugares como este, porque no se conocía la procedencia de estos fósiles, estos minerales, también bueno, pues en la salud del ser humano, y es que una de las peores enfermedades que podemos contraer, bueno, no se contrae, entiendo, pero es el Parkinson, y hay novedades con respecto. Sí, hay muchas novedades porque ya sabemos que es una de las enfermedades neurodegenerativas más grandes que podemos encontrar ahora mismo tras el Alzheimer. Puede ser la tercera enfermedad quizá más destructiva, por así llamarla de alguna manera, en las personas. Y bueno, sí, pues los científicos siguen estudiando, al igual que el Alzheimer, ya sabemos mucho que hay muchos avances, pero claro, no encuentran el por qué realmente ocurre eso en el cuerpo humano. Y eso es lo que pasaba también en el Parkinson. Sabían que se desarrollaba el Parkinson porque había neuronas que se estaban muriendo, pero no hallaban el por qué estaban muriendo esas neuronas. Pues bien, concretamente le tenemos que dar las gracias, aparte de este nuevo de nuestra investigación, iba a decir en este caso, pues concretamente a una gaditana, a Patricia González, ¿no?, que desarrolló sus estudios aquí en la provincia concretamente de Cádiz, pero luego se trasladó a Chicago, donde ha terminado esta investigación. Bueno, no lo han terminado, la siguen desarrollando, pero ella ha aportado a que concretamente el Parkinson es porque se mueren las neuronas, pero bueno, ¿qué les falta a esas neuronas para que obtengan su muerte? Pues bien, los ensayos y todas esas nuevas investigaciones que han llevado a cabo, resulta que ha dado lugar a que las neuronas concretamente viven de la dopamina, generan dopamina. Entonces hay una parte del cerebro, ellos dividen el cerebro como complejo. Concretamente, la parte que se desarrolla el Parkinson afecta concretamente al complejo 1, al que ellos llaman como mitocondrial. En esa parte del cerebro pues encontramos unas neuronas que desarrollan la dopamina. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa dopamina poco a poco pues va dejando de existir en esa parte del cerebro. Entonces las neuronas comienzan a fallar. Una vez que comienzan a fallar, comienzan a dar esos primeros fallos, por así reiterarlo, en la persona. ¿Qué es lo que desarrollan esos fallos? Pues los primeros tembleques de mano, comienzan a perder la memoria, perdón, no me venía la palabra, comienzan a tener esos primeros síntomas, no todos los días, pero sí poco a poco se va agravando. Conforme se va agravando, eso significa que la neurona pues va fallando más hasta que llega a morir y por lo tanto, cada vez conforme van muriendo más neuronas, esos tembleques, esa pérdida de memoria se agrava cada vez más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que han investigado que efectivamente eso se ocurre, esa neurona muere por la falta de dopamina. Ahora bien, la neurona muere, falla y ya está, y ahí se queda y no hay solución. Pues no, han visto que esas neuronas se pueden recuperar. Entonces pueden comenzar a investigar fármacos para que la neurona vuelva a reinvertirse. Es decir, que si comienza a fallar es como el coche.
Un coche falla, tú lo llevas al mecánico, el mecánico lo arregla y el coche llega tal cual a tu casa. Pues lo mismo pero con las neuronas. Las neuronas comienzan a fallar, comienzan a no producir esa dopamina, pues vamos a tener un tratamiento que produzca esa dopamina y por lo tanto la neurona comience nuevamente a restablecerse. Ajá. Recuperemos esas neuronas que comienzan a fallar. Entonces la verdad es que ha sido pues un hallazgo muy importante en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, concretamente en este sector. Pues la verdad es que muchas personas que padecen de Parkinson parece que están viendo una luz al final del túnel, porque volvemos a repetir, es una enfermedad neurodegenerativa muy mala, no ya solamente para la persona que la sufre, también para los familiares, al igual que el Alzheimer. Y bueno, pues esperemos que más tarde o más temprano pues tengamos esos fármacos, esos medicamentos que puedan ayudar a que las neuronas se regeneren nuevamente y bueno, pues encontremos ese mecánico, ¿no? en la farmacia. Perfecto, bueno, pues creo que es una solución importantísima a una enfermedad muy grave que bueno, parece que volvemos a lo mismo, la ciencia sigue avanzando y es un pilar fundamental de la sociedad y yo creo que después de esta pandemia ha quedado más que demostrado. Nos vamos ahora hacemos otro viaje ahora subacuático, vamos a viajar hasta el Titanic, que vuelve a ser noticia. Bueno, yo sabes que me apasiona todo lo relacionado con el Titanic, sé que a ti también te gustan mucho todas las noticias referentes a él y bueno, en este caso pues nos remontamos a ese hundimiento del 14 de abril de 1912 donde pues el Titanic desgraciadamente pues se hundió y bueno, nosotros traemos hoy pues las últimas imágenes que se han podido rescatar de este transatlántico. Y es que esa bañera que estamos viendo en pantalla, pues, bueno, entre el equipo de expedición, el Ocean Gate... O sea, eso que vemos blanco es una bañera. Eso es una bañera. Como decía, el equipo, el Ocean Gate, que es el encargado de hacer estas expediciones y de bajar cada cierto tiempo a ver cómo se conserva el Titanic, pues digamos que entre ellos, pues, tienen como mucho cariño a esta bañera. ¿El por qué? Pues porque pertenecía al camarote del Capitán Smith. No sé si os acordáis todos que en la película pues está bastante bien recreado el personaje porque bueno, fue casi un calco lo que consiguieron. Porque hay fotografías del original de Edward Smith, que era el capitán en ese transatlántico. Y bueno, esa era su bañera. Entonces pues bueno, había rumores de que la bañera pues había desaparecido porque claro, como digo, este equipo que vas a hacer expediciones, cada vez que baja hay cosas que han desaparecido. Donde había una pared, pues ya no hay una pared. Entonces ellos pues van jugando un poco con lo que había antes, con lo que los restos que están quedando. Y además también pues ya sabemos que hay una bacteria que se está comiendo el metal de lo que queda del Titanic. Y bueno, desgraciadamente también otra de las noticias es que ya tenemos una posible fecha de desaparición de los restos del Titanic y andaría pues sobre el año 2025 y 2050, en ese rango de años pues ya va a terminar de desaparecer el Titanic porque ya está en muy mal estado y los investigadores que están con el Titanic pues desgraciadamente pues se ve que va a desaparecer dentro de muy poquito. Y bueno, también había unas expediciones que a mí me parecían muy apasionantes porque a quien no le gustaría poder bajar a ver a semejante buque. Y es que, bueno... Debe dar miedo, ¿eh? Sí, la verdad que yo me imagino oscuridad, agua y de repente... Sí. Porque claro, todos nos imaginamos y los tamaños varían mucho de cuando lo vemos en una fotografía a cuando tienes algo delante. Entonces, pues yo me imagino ver oscuridad y de repente comenzar a ver la proa. Y la verdad que tiene que ser bastante espectacular. Como decía, iba a haber esos viajes a bajar a ver el Titanic, pero desgraciadamente con todo lo que ha pasado con la pandemia, pues eso se canceló y de momento no se ha vuelto a reanudar. Yo creo que es el momento de que se vuelva a poner en marcha porque, como decimos, si ya nos quedan apenas unos 25 años digamos, de vida del Titanic, pues ¿quién no le gustaría poder bajar? Bueno, lo que pasa es que es como todo. Claro, el precio. Claro. Eso no va a estar al bolsillo de cualquiera, solo podrá ser pues una parte de la sociedad la que pueda bajar a verlo, pero bueno. Sí, es una verdadera pena que perdamos el Titanic. Sí, la verdad que sí. Es que, bueno, nosotros, pues, la generación que tenemos, pues hemos crecido
Con el Titanic, la película nos marcó a todos. ¿El primer transatlántico era? Sí, ¿no? El transatlántico, sí. Bueno, no fue el primero, No pero, fue sí el primero. pero sí el primero que iba a cruzar el Atlántico. O algo de eso, yo sé que era... Y además un también dato... que fueron 1.500 personas las que perdieron la vida, que es lo dramático de esta situación. El mayor naufragio, o sea, en cuanto a pérdidas de la historia. Y una cosa también, un dato muy curioso del Titanic, que cuando uno se pone a buscar el tamaño, evidentemente en la época era el mayor transatlántico de la historia, pero si lo comparas a día de hoy con cualquier crucero, se queda en un barco grande, pero nada más lejos de los cruceros que hay a día de hoy. Incluso es que hay que le duplican el tamaño, o sea, los más grandes de hoy día duplican el Titanic. O sea, claro, evidentemente para la época fue una obra de ingeniería que no se había hecho nada parecido, ¿no? Pero bueno, todo pasa, todo avanza, la ciencia, volvemos, nos sigue avanzando y adelantando, y el futuro siempre es mejor que el pasado, aunque a veces nos parezca el pasado mejor. Seguimos avanzando y ahora con una noticia sobre vida alienígena. Este futuro sí que da miedo. Tecnología alien, concretamente la titulan, ¿no? Pues sí, concretamente desde Rusia nos llega esta noticia, que es muy raro porque los rusos no se suelen relacionar con este tipo de noticias de alienígenas, de ovnis, nunca se ha dado a conocer ningún dato en este caso. Pero sí es verdad que, bueno, había un grupo de militares, concretamente en el Ártico, que estaban en unas expediciones, y todo apunta pues que hubo un suceso del que fueron testigos todos los militares más el capitán, y es que vieron bajo sus pies en el Ártico pues como una especie de submarino con una velocidad a la que no pueden atribuir ningún tipo de submarino, ya sea ruso, sea alemán, sea, en fin, conocido, ¿no? Exacto. De origen conocido. Exacto. Ellos lo tachan como que iba a una velocidad vertiginosa e incluso absurda, lo llama el capitán, que concretamente es el capitán Prikotko, un nombre ahí un poco difícil, ya sabemos que los rusos tienen este tipo de nombre. Pues bien, concretamente su capitán comentaba eso, de que ellos nunca han sido testigos de estos hechos, y que les daba también mucha pena porque cuando se suele dar un avistamiento, ya sea de ovnis, sea de algo alienígena, pues nunca tienen esos objetos con el que captarlo, ¿no? Nunca hay nadie con el móvil en la mano para poder captarlo, o pasa de forma tan rápida que no hay manera de captar ese momento. Pero sin embargo, no solamente da este testimonio el capitán Prikotko, sino todos sus militares, toda la tripulación, todos los que estaban allí, dicen lo mismo, la teoría es la misma. Bajo nuestros pies pasó como una especie de submarino a una velocidad desorbitada, a la cual no podemos darle origen de ningún país, porque no tiene sentido esa tecnología tan avanzada que estaban viendo en ese momento, y de forma también bastante rápida. Imagino que no les dio lugar a ver con detalle nada, porque lo que ellos cuentan, sobre todo los testimonios que encontramos en internet, es que lo vieron pasar muy rápido, que lo que les llamó la atención sobre todo fue la velocidad. Entonces, a raíz de aquí están haciendo ya investigaciones intentando buscar un porqué a eso, y concretamente pues se están trasladando al Ártico. Han dejado su misión como un poquito más al margen para introducirse un poco en este tema de los alienígenas, de los ovnis y de este tipo de tecnología tan rara que parece ser que es fuera de nuestro planeta, de nuestra galaxia. En fin, a ver, iremos viendo poco a poco si dan detalle o si se han quedado concretamente aquí. ¿Qué objeto sería? ¿Qué piensan ustedes en casa? Y otra pregunta que les hago, para ir terminando, ¿comprarían una casa encantada? Yo tengo mis dudas. Bueno, ya no es una casa encantada, porque la noticia que te traigo es que es la primera casa legalmente declarada como encantada, como embrujada, mejor dicho. O sea, que no estamos hablando de un rumor, sino de que ahí ya hay una sentencia que la declara como embrujada. Pues nos vamos hasta el año 1890, donde se construye pues esta fabulosa casa que vamos a comenzar a ver. Y como veis, pues una casa bastante grande, que consta de 5 dormitorios, de 3 cuartos de baño, o sea, una maravilla de aquellos años. Una gran casa, claro. Una gran casa, y bueno, nos vamos hasta el año 1977, donde pues la adquiere la familia de Helen Hackley, que es nuestra protagonista de la historia que te voy a contar.
Y es que, bueno, en esta casa, desde que se mudan en 1977, comienzan a ocurrir una serie de cosas, puertas que se abren... Aquí vemos recortes de periódico. Sí, bueno, claro, hay recortes de periódico porque obviamente todas estas historias saltaron a la luz. Como decía, habitaciones vacías, que se cerraban puertas, ruidos por las noches, se oían pisadas, en fin, una serie de cosas que ocurrían, pues que parece ser que allí estaba pasando algo. De hecho, la propia Helen contaba, pues la imagen que vemos anteriormente de ese fantasma volando, pues contaba que, bueno, que se supone que vio Esto es una recreación. Es una recreación de que vio a este fantasma, porque ella estaba, pues en esa ocasión, estaban pintando los techos de la casa, estaban pintando las paredes, y que de repente al girarse a esta puerta, pues vio la figura de una persona, aparentemente una mujer, a la que le preguntaba pues que si le estaba gustando todos los cambios que estaban haciendo en la casa, y en la que el supuesto fantasma pues asentía con la cabeza, como diciendo de que sí, que le estaba gustando pues todas las cosas, todas las reformas que le estaban haciendo a la casa, porque es una casa muy antigua, desde 1890, pues imagínate los años que ya tenía en 1977. Como digo, no solo pasaba eso, sino que, bueno, contaban que al parecer una vidente pasó por la casa y que, bueno, que allí parece que había un matrimonio londinense, Sir Gregor y Lady Margaret, que parece ser que estaban por allí, que eran los habitantes que tenían esta casa. Incluso el hijo de Helen, pues decía que veía un militar. Con lo que tenemos ahí 3 supuestos fantasmas que estarían en esta casa. ¿Qué ocurrió también? Pues que el marido de Helen fallece de repente. Entonces, pues claro, Helen también atribuía la muerte repentina de su marido a la casa, que estaba embrujada, a que había pues esos fantasmas que estaban por allí, pues que se estaban portando de una manera no muy correcta y que su marido había fallecido por culpa también de la casa embrujada. Total, ¿qué ocurre? Que llega el momento en el que Helen pues decide poner la casa en venta. Pasa el tiempo, claro, la gente del pueblo conocía todas las historias que esta casa rodeaba y claro, la casa pues costaba mucho venderla. ¿Qué ocurrió? Pues que llegó el matrimonio de Patrick y Jeffrey Stramboski y decidieron pues comprar la casa. ¿Qué ocurrió? Que Helen ocultó todos estos detalles. No les comentó pues que en esa casa pasaban cosas raras, en fin. Total, que la casa se vendió. ¿Qué ocurrió? Pues que claro, los fenómenos volvieron con este nuevo matrimonio y claro, decidieron denunciarla, decidieron pues, bueno, hasta que incluso llegó a haber un juicio y en esa sentencia pues se declaraba que la casa estaba embrujada y que, bueno, Helen tuvo que pagar una cantidad de dinero porque, claro, había ocultado información para la venta de la casa. Muy curioso. Nos vamos hasta 1991, que es hasta cuando se consigue vender la casa. Y lo curioso es que no solo la casa... bueno, comenzó a tener multitud de interesados, de gente, bueno, que aficionada a los póster gay, aficionada a todo el mundo del ocultismo, que quería hacerse con la casa. Y bueno, no solo tuvo muchos compradores, sino que su precio pues ascendió hasta $2 millones. O sea, una cantidad desorbitada para donde está la casa, que está en el pueblo de Nyack, en Nueva York. Y finalmente, pues ya te digo, se vendió por esa cifra, cerca a los 2 millones de euros, a un propietario que de momento no se sabe quién es, pero que la casa sigue en pie y está habitada. Y bueno, desde 1991 no sabemos lo que ha ocurrido, pero la casa sigue. La casa es preciosa, la hemos visto en imágenes, se nos acaba el tiempo. Yo os hago una pregunta, ¿compraríais la casa? Yo no. No, yo tampoco. Yo no compraría la casa. A las dos, yo creo que no la compraría. No. Ahora, si Helen hubiera sabido al precio que salió la casa, yo creo que creo que la hubiera mantenido un poco y después lo hubiera sacado partido. Bueno, y una última cosita. Los hijos de Helen, porque Helen falleció en el año 2003, dicen que el cuerpo de su madre, bueno, que el espíritu de su madre está en la casa. O sea, que ya tendríamos 4 fantasmas en esa casa. Así que bueno, sería interesante si tuviéramos más cerca la posibilidad de ir a Nueva York, pues saber qué ha pasado allí con esa casa e investigar un poco. Para que vea que tampoco son historias que la gente se inventa, que muchas veces hablamos de cosas paranormales y tal. Y es curioso, a mí lo que me resulta curioso es que le pase a una persona, a una familia, vean cosas que se mueven en su casa, objetos o entidades que se presentan,
se venda la casa, no saben nada y de buenas a primeras esa gente, esa nueva familia vuelve a decir lo mismo. Correcto. O sea que la primera familia no se estaba inventando nada, realmente allí algo ocurre pasa. Y además que hay una pasa. sentencia, yo creo que ya con eso Ya, ya o sea, no hay discusión, hay es un la juez- casa embrujada. Hay un Hay juez un que, juez bueno, ha dicho le que ha esa da- casa está embrujada. le ha dado No hay veracidad. discusión. Un juez le ha dado veracidad a la historia, con lo cual parece, ¿no? Y cobra más sentido toda la realidad de las historias que han contado todos los que allí han habitado. Muy curioso esta casa y como tú bien dices, si estuviera más cerca el equipo de Zona Oculta iríamos allí Hombre. seguro. Otra cosa es si... Que se lo digan a nuestro amigo José Manuel Bautista. Sí. Bueno, es preciosa la casa. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias a las dos. Nada. A ti, Dani. Recuerden, dentro de 7 días volvemos con muchísimo más aquí en Zona Oculta.